Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Polireseñas y hoy día hablaremos de Cuentos de Terramar, otra película de Ghibli en esta maratón que estamos haciendo a lo largo de febrero, marzo y abril, que van a ser los meses que salen estas películas. Así que vamos ahí. Cuando terminé de ver la película, mi hermana me preguntó cómo le contarías a alguien de qué trata la película, obviamente sin contar spoilers. Y la verdad es que es muy complicado, porque el género que tocan es un género muy interesante, porque pese a ser fantasía, manejan también el thriller. Y ver esta combinación es bastante rara, prácticamente nula. Encontrar un thriller de fantasía es algo muy peculiar, muy único de ver. Para no dar spoilers, al inicio de la película Aren asesina al rey y pues lo que vemos es cómo él está huyendo, pero ni siquiera es perseguido por la justicia, simplemente es él huyendo de sus propios conflictos internos, ¿no? Y vamos viendo un mundo de fantasía que también para él es un poco distante, ¿no? Porque él no ha visto estas ciudades que están afuera de la capital. Y vamos descubriendo con él ciertas interrogantes que en vez de ser respondidas van a irse acumulando una y una tras otra, hasta que pues prácticamente al final de la película nos van respondiendo todo. Y es bastante interesante cómo manejan el argumento, porque poco más de la mitad de la película son interrogantes tras interrogantes, nunca nos responden nada tal cual. Estamos cuestionándonos constantemente de las cosas que estamos viendo y no sabemos qué sale de qué y son más preguntas. Entonces nos enganchan como buen thriller y es bastante interesante el que usen este género para fantasía, ¿no? O sea, thriller con fantasía es muy interesante. Pero luego decae un poco en el clímax que siento yo, y ya lo dije creo, es el pecado que tiene Ghibli, no sabe manejar muy bien sus cierres. El cierre de esta película también sufre, al igual que el castillo en el cielo. Creo yo, sin sonar tan negativo, que a Ghibli las historias les quedan muy grandes para cerrarlos. Hay muchas veces que pues inventas un lore y una historia tan grande y tan compleja que cuando quieres cerrar has creado tantas cosas que pues se te escapan de las manos y el cierre no se te hace tan bueno como debería haber sido. Y bueno, he visto que esta es una adaptación de un libro. Como adaptación no podría decir si es bueno o malo, porque pues no he leído el libro, yo estoy juzgando únicamente la película. Pero he visto en internet que varias critican como la peor película, una de las peores películas de Ghibli. Y entiendo que tiene bastantes errores, pero el concepto es muy interesante. Entonces yo supongo que el lore es sacado del libro y es muy interesante. Todo el mundo, la política que se maneja, ¿no? Las cosas que vemos en la ciudad, no es solamente fantasía de seres mitológicos. De hecho, al inicio empieza con dragones y no volvemos a ver dragones hasta prácticamente el final de la película, ¿no? Entonces es bastante interesante ver cómo es trabajada toda la sociedad, toda la flora, la fauna, los diseños de personajes. Nuevamente, ya lo mencioné, no voy a repetirlo porque ya lo mencioné en el castillo en el cielo, y lo voy a decir probablemente todos los videos de Ghibli, porque el diseño de personajes, los animales que hacen están brutales, bellísimos. Las escenografías también, estas escenografías me han encantado muchísimo más que el castillo en el cielo o Totoro. Y la animación también muy buena, hay muchos momentos que de verdad te dejan impactado. Y claro, también es porque la película está en el 2006, ¿no? Quisiera hablar de los personajes. Está Aren es nuestro protagonista y es un personaje muy conflictuado, ha tenido un pasado un poco traumático, no te llegan a explicar muy bien, tampoco voy a dar spoilers, pero hay algo que lo está siguiendo constantemente y no sabemos si es algo físico o es algo mental. Entonces está esa intriga a lo largo de toda la película. Por otro lado está Teru, que es la chica, ¿no? Que se nos aparece un poco a los 20-30 minutos, que va a ser un personaje vital en la historia, pero que también sabemos que pues ha tenido un paso un poco traumático. Ambos personajes tienen 17-16 años por ahí, y la manera en cómo son desarrollados pues son bastante interesantes, la verdad. Después está Gavilan, o bueno, no me acuerdo su nombre en japonés, pero sonaba súper cool, que es el mago, ¿no? El mentor, pese a no estar constantemente ahí al lado de nuestro protagonista, ¿no? Es un personaje bastante interesante y cada vez que utiliza su magia pues es bastante genial, la verdad. Después está Cobb, que es el antagonista por excelencia, que ya la mencioné. Que su voz es increíble y cada vez que aparece la verdad es uno de los mejores magos que he visto en una película. Sinceramente me gusta mucho ese personaje, pese a que aparece muy poco, salvo al final, que el personaje tal vez toma ciertas acciones que pues no llega
a cuadrar del todo conmigo. Y bueno, todos estos personajes se van desarrollando a lo largo de la trama. Y para no dar muchos spoilers, pues sí, es que es un thriller, no puedo hablar mucho de la trama, la verdad. Simplemente les diré que es un thriller de fantasía y yo creo que con eso ya es bastante interesante, ¿no? Hay bastantes cosas que están ocurriendo en el mundo, se está acabando la magia, están empezando a haber plagas y están empezando a ocurrir muchas cosas que demuestran que el equilibrio está que pues se pierde, ¿no? Hasta que se desbalancea. Y entonces estamos metidos en una trama aislada que es la de Aren, ¿no? Con sus conflictos mentales, transportado a un mundo de fantasía donde el mundo en sí se está desequilibrando. Entonces estamos viendo un personaje conflictuado y un entorno que también está sufriendo cambios drásticos, ¿no? Y pues después metemos el tema del antagonista, que es otro tema, es totalmente distinto, que tiene conexión netamente con pues Gavilán y con Zero. Entonces son bastantes tramas que se van desarrollando y que pues lamentablemente al final creo yo no se cierra por completo, ¿no? Ahora aquí ya se nota que aprendieron de sus errores, ¿no? Mejoró el uso del silencio, la animación está muchísimo mejor en el entendimiento de las expresiones de las personas, ¿no? Aquí hay pues momentos muy expresivos facialmente hablando y lo hacen brutalmente. Hay momentos de animación y yo no sé si es el mismo animador el que está haciendo pues durante toda la película, probablemente no, porque a veces Ghibli ya lo ha hecho, en el Castillo Ambulante lo hizo, que es pues traerse un animador especialmente con un estilo diferente para animar ciertas escenas, ¿no? Y aquí hay ciertas escenas un poco de terror que están alucinantemente bien hechas, con un estilo diferente al que es Ghibli. Entonces en cuestiones de animación es alucinante, están muy bien hechos los recursos que utilizan. Del diseño de personajes, como dije, está bellísimo, los animales que aparecen aquí son hermosos y las personas en sí, ¿no? Es un lore muy interesante, un poco medieval y vemos magos, vemos pues esclavos, campesinos, guerreros, entonces es bastante interesante y me gusta muchísimo, ¿no? La construcción arquitectónica que hay de estas escenografías también, ¿no? De estas ciudades, de este pueblo que estamos constantemente a lo largo de toda la película. Ahora, la utilización de la magia aquí es muy interesante, la manera en cómo te lo presentan en ciertos momentos, ¿no? Son muy pocos los momentos donde vemos magia y pues no es la típica magia, ¿no? Que era ochentero, noventero, con prácticamente cantos de conjuros, ¿no? Es muy diferente, de hecho es un poco más apegado a la realidad en ciertos momentos y me gusta bastante, ¿no? Cómo fue utilizado en su mayoría la magia. Ahora, temas recurrentes de la película, como lo dije, está el tema del equilibrio, lo mencionan bastante, ¿no? Y hay un mensaje ahí que nos está tratando de dejar constantemente, pues, el director, ¿no? La responsabilidad que tiene el hombre como ser dominante de proteger las especies, de proteger... Pues sí, esto también lo vemos bastante en La Princesa Mononoke, ¿no? Pero aquí creo que es un poco más sutil, pese a que te lo dicen claramente, lo manejan de manera más sutil que en La Princesa Mononoke, ¿no? Que aquí en La Princesa Mononoke prácticamente es... Bueno, no prácticamente, es una batalla al final, ¿no? Hay una batalla tal cual entre los humanos y la naturaleza. Y también está el tema de la muerte y la vida, ¿no? Que me gustó muchísimo. Es un tema muy interesante y un poco fuerte, por así decirlo, de manejar, ¿no? El miedo a la muerte que tienen las personas. Y aquí pues está reflejado en el antagonista, ¿no? Que el seiyuu que hace, o la seiyuu que hace del antagonista, pues es increíble. Es uno de los mejores magos que he visto, sinceramente, en cuestiones de interpretación, ¿no? Es un mago muy calmado, hasta su voz, cuando escuchas su voz sientes que lanza veneno al hablarte de manera muy sutil. La interpretación que tiene esta maga, sinceramente, es la mejor actuación de toda la película, ¿no? Y aparece relativamente muy poco en la película, pero muy bueno por parte de ella. Ahora, temas negativos, yo creo que la película primero deja muchas cosas en la interpretación, lo cual está bien porque no siempre hay que pues no hay que tratar al público como tontos, ¿no? Pero aquí sí hay bastantes cosas que tienes que interpretar al final de la película, muchísimas cosas, hay muchos giros y muchas cosas que están bien en subtexto, que tienes que pues estar bien atento a lo largo de la película para poder entender el porqué de ciertas cosas, ¿no? Porque en ciertos momentos te pierdes. Hubo un momento que me perdió la película y dije, no, y mi hermana estaba perdida mucho antes. Entonces tienes que pensar bien todo lo que has visto, estar bien atento para que entiendas ciertas acciones que se van a ir tomando a lo largo de la película y que pues tú digas, ah, bueno, sí tiene sentido porque esto lo mencionaron en este momento, o sí, y esto es esto porque pues vimos esto en cierto momento de la película, ¿no? Ahora, la película
pese a ser interesante, como les dije, se queda muy corto. Siento que el manejo de la trama en sí empieza muy bien, pero poco a poco va cayendo. No saben desenvolver bien la trama, ¿no? Desarrollar los hilos argumentales. Empiezan excelente, presentándote cada uno de los conflictos. Hay muchas intrigas, hay muchos cuestionamientos y se van desarrollando y a veces te van poniendo más cuestionamientos. Entonces te captan, está a la mitad de la película, pasa a la mitad de la película y ni lo has sentido, estás muy atrapado. Pero al momento de desarrollarlos, de resolverlos, es el conflicto que tiene la película, ¿no? No sabe desarrollarlo con fluidez. Y muchas de esas cosas lo culminan en los últimos 5 minutos y te dan, esta es la respuesta de esto, esta es la respuesta de esto, esta es la respuesta de esto. Es un bombardeo de giros y de acontecimientos en los últimos 15 minutos de la película que te pierdes por la cantidad de cosas que están pasando y que pues no lo manejan en temas de ritmo, pero no del ritmo de la película, sino del ritmo en el desarrollo de los personajes y en el desarrollo de ciertas tramas, de subtramas que hay. El gran pecado que tiene esta película, pues su gran falla es el no saber desarrollar muy bien las subtramas que tiene, ¿no? Pese a eso, la película es disfrutable, pero sí se queda un poco abajo de otras obras de Ghibli, ¿no? De Chihiro, Mononoke, inclusive tal vez del Castillo en el Cielo o hasta de Totoro, ¿no? No creo que sea la mejor obra de Ghibli, pero sí es algo entretenido y es interesante de ver la primera hora al menos de cómo manejan un thriller dentro de la fantasía, ¿no? Porque la fantasía siempre tiene ese toque de dejarte impresionado porque son cosas que estás descubriendo que pues no lo vemos en la realidad. Entonces manejar estos descubrimientos de fantasía con una subtrama ahí muy oscura es bastante interesante de ver. Y bueno, eso fue todo. La película sí me gustó, como les dije, no supieron desarrollar bien las cosas, pero no es una mala película de Ghibli. Siento que vuelven a fallar con el tercer acto nuevamente, y esto me pasa con muchas películas de Ghibli. Siento que ese tercer acto no es tan poderoso como el primero o segundo acto. El primer acto en casi todas las películas de Ghibli son magistrales por el simple hecho de que es fantasía, pero ya el tercer acto siento que no lo sabe cerrar bien, y ya es la segunda vez que me pasa pues en estas películas que estoy viendo, tanto en El Castillo del Cielo como pues en esta película. Siento que el tercer acto no estuvo muy bien desarrollado, no fue tan impactante, salvo los últimos minutos pues donde se nos dan las revelaciones. Pero el tercer acto es más largo, ¿no? Es un poco lo que me pasó en El Castillo en el Cielo, ¿no? Son como 30 minutos de tercer acto, pero los últimos 5 son los que realmente pues hay un ritmo acelerado y lo sientes. Pero bueno, la película es entretenida, como les digo, sí, lo recomiendo. No es la mejor de Ghibli, por lejos. Pero nada, eso fue todo. Ya saben que sé, denle me gusta, compártalo. Denle la campanita para que les avise YouTube cada vez que subo uno de mis vídeos. Y pues coméntenme si les gusta la película o no. Y nada, eso fue todo. Síganme en mis redes sociales, ¿no? Por ahí arriba. Y pues hasta el próximo por reseñas. Chao, chao.